Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida. Son departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente. Hay plena independencia para vivir los años dorados, con actividades semanales como taller de pintura, coro, bingos y más. Está ubicada en Normandía 1882, en la comuna de Providencia. El teléfono es el 22 343 0006 y la página web residenciacasamia.cl. Barandiarán, tradición en comida peruana, te invita a disfrutar de panoramas para tu familia. Puedes ir a Barandiarán en Manuel Montt y vive la experiencia del Stand-Up Star Night. Durante la semana y los domingos te cuenta cuentos para que tus hijos también disfruten. Recuerda, Manuel Montt 315 en Providencia. Barandiarán, el buen gusto de comer, reír y disfrutar. Ah, no, sí, no. 10:37. Chiquillos, solo para completar. Mira las caras por ahí, ¿no? Teníamos preguntas del Twitter que la hacía Carlos Muñoz. Yo lo leía recién, que él decía: a nadie del panel de hoy le hace ruido que el Estado financie universidades privadas. Es el mundo al revés, plantea. Que ya lo conversamos, yo siento. Sí. O sea, nos hace un poco de ruido, pero también hay que entender la historia de Chile. O sea, se amplió la cobertura en educación superior, que era muy baja hace 30 años, mediante la universidad privada, porque bueno, fue la forma que se permitió que ocurriera, y tú no lo puedes deshacer eso de un minuto para otro. O sea, podrías hacer un plan de aquí a 20 años para modificar eso un poco, pero evidentemente que a un alumno que es vulnerable, que está en el primer, segundo, tercer decil, no le puedes dejar de financiar la carrera si se lo estás financiando a alguien del quinto decil que va a una universidad pública. A mí lo que sí me llama la atención es cómo dejamos de lado los institutos Los profesionales y los CFT, y nos preocupamos y nos centramos solo en las universidades, siendo que el mismo Mario de Educación 2020 lo decía. O sea, si es que vemos el futuro el día de mañana, estos centros técnicos, el potencial para ser un país desarrollado. O sea, los abandonamos completamente. Sin duda reciben a los estudiantes más vulnerables. Yo creo que eso sí que me causa ruido y un poco de vergüenza igual. Sí, y desde siempre, están dejados de lado. De hecho, quedan fuera de la gratuidad básicamente porque nunca se les ha cambiado la condición, nunca se les ha puesto el ojo encima. Hay que echarle la culpa a Chile Vamos, entonces, ¿o no? Porque antes de la impugnación del TC sí estaban considerados los CFTIP. Sí, ahora se aumentan las becas para ello y se sube el monto de la beca, porque era de 700.000, cubría 700.000 al año y habitualmente el costo es aproximadamente 1 millón en promedio. Se sube a 850.000 para cortar la brecha, pero queda igual un remanente y se aumenta la cantidad de becas para subir a unos 144.000 chiquillos que están en centro de formación técnica. Pero claro, no es lo mismo. Pero hay un tema de fondo que es el arrastre del abandono de los centros de formación técnica y los IP. Porque si nosotros separamos, y lo voy a hacer bien en rudo, digamos, universidades más chantas que otras, en los centros de formación técnica y los institutos profesionales sí que la diferencia es macabra, y tienen muy poca fiscalización encima, por no decir nula, y además pueden lucrar. O sea, nunca se estableció una ley distinta respecto a los centros de formación técnica que las universidades. Entonces, ahí hay un abandono que viene desde siempre, diría yo. Bueno, y eso enlaza creo con el tema de la calidad, que no hemos abordado tan en profundidad, que creo que creo que nadie se ha hecho cargo de explicar qué es lo que ha pasado, porque el discurso de la izquierda en general, del movimiento estudiantil, es que la mercantilización del sistema de educación superior hizo que florecieran como callampa estas universidades enfocadas a alumnos de sectores más populares, que no tenían mucho conocimiento de cómo funcionaba el sistema universitario y que con 400 puntos con PSU rendía o ni siquiera, con cuarto medio lo admitían. Que yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que falta la otra parte, que es que también hay universidades estatales que no tienen barreras de entrada, que aceptan alumnos con 400 puntos y que dan una educación de una calidad que deja mucho que desear. Entonces, creo que tanto el Estado como dueño de las universidades, como el Estado como regulador o no regulador del mercado, debería dar explicación y diseñar un plan a largo plazo para ver qué hacemos con esta universidad, porque no es simple. O sea, ya vimos lo que pasó con la Universidad del Mar, que se cerró, pero fue un tema que se arrastró, que se sigue arrastrando por años, con los alumnos repartidos por miles de universidades. Entonces, ¿qué va a pasar con esas universidades? ¿Queremos que desaparezcan? ¿Queremos que no desaparezcan? Yo no lo tengo claro. Pero sí, para graficarlo, me acuerdo muy bien cuando me fui de intercambio a Berlín, que llegué y me dijeron, yo fui a una de las 3 universidades que había, y me dijeron, sí, esta es la otra y esta es la otra.
Y dije, ¿cómo hay solo 3 universidades en la capital de Alemania? Y me dijeron, sí, pues porque uno está especializado más en lo técnico, la ingeniería, otro en la ciencia social. Me dijeron, ¿por qué en tu ciudad cuántas universidades? Y yo dije, debe haber 50. Y ahí me puse a pensar, ¿habrá 50 núcleos de pensamiento, de debate académico sobre periodismo en Santiago? ¿Habrá 50 núcleos académicos sobre economía en Santiago, sobre psicología? No. 10 máximo y el resto es universidad de cartón al final. Mira, por acá en Twitter me pregunta Hans Wenhaus. ¿Qué pasa con el eterno estudiante que no termina ninguna carrera? ¿Estudia gratis igual? No, porque se pone el límite a los años. Se pone el límite a los años por carrera. Ya. Para la gratuidad. Sí, eso, ¿sabes lo que pasa? Que hay varias cosas, y el mismo Carlos Muñoz que preguntaba, hay varias cosas y la misma reflexión de Lucho. Recuerden que aquí se puso, para mi gusto, la carreta antes de los bueyes. Siempre la idea era que estuviese la ley de educación superior primero y después la gratuidad, para que toda esta conversación que está pendiente respecto a las universidades esté contenida. Viene una superintendencia, viene una discusión grande, esperamos, de la ley de educación superior, que también establezca estas preguntas básicas respecto a qué profesionales queremos, a cómo deberían comunicarse los centros de formación ¿A técnica. cuántos queremos? Exacto. ¿Queremos 10.000 nuevos periodistas al año? Partamos con No sé. todos los chiquillos tienen que llegar a la universidad. Exacto. O sea, como preguntas bien de base, digamos. Eso debería traerlo la técnico. ley de educación superior. Bueno, es un temón. Que es un temazo, exactamente. O sea, en Suiza, por ejemplo, a mí me impresiona que a ti como que te determinan un poco lo que tú vas a hacer como a los 14, 13 En Alemania años. también. Y, Un poco el extremo opuesto. sí, pues ya a mí igual me sonaba bien fuerte, que en el fondo te dicen como, ya, tú tienes habilidad para, a los 13 años, que tú puedes cambiar tus habilidades, encuentro yo. Tú tienes habilidad para lo electrónico, así que ingeniería eléctrica. Y de fondo te educan de tal manera que al final todas tus capacidades y tus habilidades efectivamente se desarrollan en ese sentido, entonces es muy difícil que tú luego salgas de eso y vayas a estudiar periodismo, por ejemplo. Claro. Sí, no, yo creo que no es tan así, porque, bueno, viví en Alemania y conozco bien el sistema. No es que te elijan la carrera a los 13 años, sino que te dicen, No, tú vas para científico humanista, tú vas para técnico, Sí, pero en Suiza tú vas parece que es un poquito más. De hecho, Puede estuve ser. este fin de semana con una persona que es suiza y me decía que es así. O sea, que de fondo, de hecho, a los 14 te mandan como, si en el fondo tú tienes como las habilidades para carreras que son más bien técnicas, te mandan al técnico. Entonces tú dejas de adquirir otras habilidades, quizás de profesiones. Entonces Sí, es un poquito... Pero eso tiene un lado bueno, Sí, que es tiene- que, bueno, Alemania es el país con Sí. menos tasa de desempleo, con mayor productividad en Europa, porque tienen un nivel técnico excelente, tienen los profesionales que el país necesita, o sea, hay una conversación entre el sector productivo, industrial, con el sector académico. Bueno, ahí hay un tema. Que Eso acá debería verlo ese hasta diálogo que no existe. Exacto, no existe. Entonces, y respondiendo un poco más a lo que pregunta Carlos, el problema es que no nos podemos hacer los lesos respecto a cómo se armó el sistema. Hoy día los chiquillos con menos recursos y los que tuvieron menos información están estudiando la mayoría de las universidades privadas y no las estatales. Hay algunas estatales, sobre todo las de regiones, que reciben un número importante de chicos en situación vulnerable, pero en general las estatales reciben a chiquillos que no son los más vulnerables. Ahí están la mayoría en las universidades privadas. Entonces, viene una ley marco y me imagino que esta ley ayudará a definir el futuro de las universidades, pero es una pregunta también. ¿Deben existir 50 universidades? Entonces hay que hacerse cargo de lo que hoy día pasa. Entonces no es llegar y decir de un día para otro, ¿sabe qué? Solo apoyo a las estatales porque hay otros chiquillos y que esto es responsabilidad del Estado, a los que se les permitió estudiar en estas universidades, que muchas de ellas están acreditadas, con un sistema que uno puede decir era laxo, todo lo que ustedes quieran, pero es responsabilidad del Estado y el Estado tiene que hacerse cargo hasta que el sistema empiece a evolucionar, esperamos, a algo mejor. Sí, yo no sé, a mí lo que me preocupa es un poco lo que tú decías antes, Bea, el tema del cortoplacismo. O sea, yo creo que en Chile el tema de tener el periodo presidencial de 4 años sin reelección inmediata lleva a un cortoplacismo de las políticas públicas que a mí me preocupa especialmente en estos temas, porque en temas de educación las políticas yo creo que por sí tienen que ser como un sistema completo, no ir mirando como parcelas, sino un sistema completo y además a largo plazo. Entonces, como que a mí me quedan hartas dudas de en el fondo, ok, se está abarcando este tema, pero ¿qué va a pasar con todo lo que hemos estado hablando acá? Y si eso efectivamente se está considerando en esto, ¿va a influir de alguna manera en eso o no? Y a mí como que me preocupa un poco eso de las miradas cortoplacistas y hacer como políticas tan sectoriales y no tener como una mirada más integral de las políticas públicas.
Hoy día el mostrador, no sé si Sebastián vieron Huerta. la publicación que hizo, el título yo lo encontré muy bueno, más allá de lo fuerte que es, pero muy inteligente el título. Dice: gratuidad, una comedia de equivocaciones y un síntoma de descomposición del gobierno. Yo creo que si hay alguna reforma que el gobierno lo ha hecho mal, que ha hecho reforma sobre reforma y que se da vuelta y vuelta y vuelta y ha presentado ya el tema de la gratuidad y el tema de la educación. O sea, uno ve un gobierno que está improvisando, uno ve un gobierno con una mirada cortoplacista, se lo han dicho desde el interior de la nueva mayoría. Hoy día hablaba Gutenberg Martínez, que dijo: yo le dije a la ministra, esto es inconstitucional, ministra. ¿Ok? Lo vamos a llevar a cabo igual. Entonces uno dice: ¿qué está pasando? O sea, estos son temas que son de fondo, un tema que es a largo plazo, y uno ve un gobierno que está improvisando, que está intentando sacar esto a la fuerza, porque quiere ser el gobierno de las reformas. Yo creo que lo único que se ha transformado es el gobierno de la reforma sobre la reforma de la reforma que ya habían presentado. Porque, de hecho, la ministra dijo: no, pero ahí vamos a tener que ir modificándolo, vamos a tener que ir arreglándolo. Es cierto que siempre los proyectos se van modificando y arreglando, pero esa disposición no puede ser. Uno tiene que tratar de presentar un proyecto, que abarque todo, que sea de satisfacción también de la mayoría. Estas son reformas importantes que tienen que, yo creo, que ser un consenso de mayoría. No se está haciendo, se está haciendo totalmente lo contrario, y yo creo que en temas de educación no se debe jugar. Y una de las causas fue el anuncio que hizo la presidenta el 21 de mayo para intentar revertir su caída en la popularidad después del caso Claro, Cabal estrategia y los otros casos de financiamiento de la política, que fue el tema de la gratuidad en 2016, que al final yo creo que fue un disparo en los pies totalmente. Ahora, yo ahí marco las diferencias. Yo quiero que haya reforma. O sea, yo no me confundo acá que una reforma salga mal con que no quiero reforma. Yo lo he sentado. Creo que el Pero no a país toda costa necesita tampoco. muchas reformas. Pero tampoco en una cosa de demorémonos 10 años en hacer algo. Tampoco. Porque si no, no se hace. Entonces, yo lo que sí veo, y que es mi crítica principal al gobierno, al manejo del gobierno en la reforma, es falta de convicción. O sea, presenta cosas y defiende lo que presentas, pero esto de presentar cuestiones y dejarse influir por todos los sectores, tratando de a todos darle un poco para desdibujar lo que se quiere hacer, yo no lo comparto. Creo que hay falta de convicción. Creo que hay falta de convicción en todo lo que se ha hecho. La reforma tributaria tenía un fin y terminó en otro. Donde cuando yo dije todos los partidos apoyan la reforma tributaria, tengo mis dudas. Porque todos meten mano ahí. Entonces es un poco lo mismo que está pasando con la reforma laboral, lo mismo que está pasando con la reforma educacional. Cuando se presentó la gratuidad, alegaron algunas universidades privadas. Entonces se agregó a esas, casi con nombre y apellido. Después alegaron el otro, también. Entonces el otro, entonces se recorta acá. No, o sea, algo de convicción. Yo tengo convicción y defiendo, por último, no la voy arreglando en el camino. Creo que se han ido desdibujando y al final pasa que la reforma finalmente no le gusta a nadie, ni los que estaban a favor de la reforma, ni los que no quieren reforma, que es una cosa muy curiosa, que de un extremo a otro estén todos en contra. Entonces, creo que ahí ha habido una falla del gobierno que yo no sé ya a esta altura si es por falta de convicción, por impericia de la gente que lo estaba haciendo, o eso es como todas las anteriores, digamos. Pero Beatriz, ojo, que no solo la oposición ha estado en contra de las reformas, yo creo que la gran oposición han sido gente de la nueva mayoría. Entonces, cuando tú no logras aglomerar a todo tu sector en una reforma que esté de acuerdo, uno cuando habla con los parlamentarios a veces votan a favor, ahí Luis y la María José pueden entender mejor eso, que cuando uno habla después que votaron te dicen: no, si esta cuestión está patas para arriba. No, Esta reforma es terrible. Y Sebastián, no Y uno solo dice: eso, "Pero, hasta los estudiantes están en contra de la reforma, que eran los que más querían reforma. Entonces, algo hiciste mal, o muchas cosas hiciste mal. Pero ¿No será un tema de que hay que saber lo que se presenta? ¿Hay que entender lo que presenta en el Congreso? Yo, como decía, en educación no soy experta de nada, pero yo sí tengo la idea que quizás falta en general más trabajo prelegislativo, pero no solo con los parlamentarios, o sea, con los parlamentarios, por supuesto, pero también con otras organizaciones, con la sociedad civil. Claro. O sea, yo lo he visto en general los proyectos que a mí me toca ver, que se hacen como alguna suerte de talleres, seminarios y como que participación ciudadana, pero después los real. proyectos de ley no tienen nada de eso que se discutió y cosas que fueron muy resistidas por la sociedad civil, por expertos, incluso por parlamentarios, después a los proyectos que a mí me ha tocado ver, después entran así. Entonces salimos todos criticando, pucha, que nos critican, no sé qué, y en el camino van cambiando. Entonces, yo creo que ha faltado eso. O sea, si tú vas a querer hacer una reforma que la oposición no está de acuerdo, que parlamentarios propios tuyos no están de acuerdo, que el movimiento estudiantil no está de acuerdo, la capacidad de éxito yo creo que no va a ser muy buena. Entonces, yo creo que ha faltado un poco eso, como trabajo prelegislativo, pero en un sentido
amplio, porque los parlamentarios se quejan de eso, pero en el sentido de que ellos entran al trabajo prelegislativo y no los otros. Claro. Yo lo estoy hablando en un sentido amplio. O sea, a mí me pasa a veces que voy al Congreso, no siempre es tan fácil a veces ingresar a comisiones o poder participar. Y digo, pucha, ¿sabéis que sería mucho más sencillo si nos sentáramos todos acá, habláramos las cosas, todos dieran la opinión? Al final los que tienen el voto son los parlamentarios, pero fíjate que si a mí no me toman en cuenta, cuando uno se ve bajo presión, ¿qué me queda a mí? ¿Qué les queda a Lucho? ¿Qué les queda a Sebastián? Ir a la prensa. Entonces uno va a los medios, sale el tema, los parlamentarios dicen, pucha, es que en realidad ¿por qué no me dijiste? Bueno, no me dieron oportunidad y después reculan. Entonces yo digo, nos ahorraríamos tanto tiempo y tantas discusiones y malentendidos si es que conversáramos todos mucho más. Pero lamentablemente creo que eso no se está dando mucho. El gobierno tiene que Sebastián entender Huerta. que ya no basta con levantar las manos y prometer algo. Hoy en día la gente está más informada, los medios también se interesan mucho más en esto, en publicarlo, qué es lo que es la glosa, qué es lo que va, qué es lo que es el proyecto, qué es lo que se prometió, qué es lo que es esto. Entonces, hoy en día no solo basta la promesa, sino también basta cumplir esa promesa, porque si no, se les cae como esto y se transforma en una comedia bastante trágica, porque hoy en día no puede ser que los estudiantes estén a días de recibir su puntaje, a días de escoger qué universidad y no saben si van a estudiar gratis, si no van a estudiar gratis, qué universidad. No se puede jugar con los sueños de los estudiantes. Se ha jugado durante tantos años y ese es el problema. O sea, Hay que que poner arreglar punto la final, hay que cosa ha poner sido punto final. macabro. Oye, quiero agregar, porque Sebastián decía que lo tocáramos, está bien interesante. Abro la tercera y tiene que ver con la declaración que dio Sebastián Dávalos nuevamente por el caso Cabal. Voy a leer algunos entrecomillados porque se filtró parte de su declaración. Estimado Andrónico. No, no hay que ver. Dice, y esto es textual, al momento de dejar mi cargo decidí pedir a un funcionario de informática de La Moneda que borraran mi perfil de usuario y password porque no quise exponerme a que fuera manipulado introduciendo información en el computador en el cual yo trabajaba, pues tenía temor fundado de que así podía ocurrir. El temor fundado era que una eventual intervención del exministro Rodrigo Peña para perjudicarlo, a él, a Dávalos, y de paso desviar la atención del caso SQM. Algunas frases textuales, dice, porque a todo esto, esta citación a Sebastián Dávalos por el caso Cabal tenía que ver, básicamente, el juez quería hablar de lo que había pasado con el computador y por qué había sido borrado. ¿Qué dice Dávalos? Dice, la información del caso Cabal fue utilizada por parte de un sector del PPD para bajar el perfil al caso SQM que los involucraba. No quise exponerme a que fuera manipulado introduciendo información al computador en que trabajaba. Todo esto vino a agravar aún más la conflictiva relación que tenía con Peñalillo. Yo no seguía sus líneas políticas, sus ansias de manejo de poder. Parte de lo que dice, según el diario La Tercera, Sebastián Dávalos en su declaración de ayer al juez que lleva el caso Cabal. Se querían los dos, ¿eh? A mí lo Bueno, que- sí. uno deja en claro algo que siempre se dio como un trascendido, porque aquí nadie hablaba de ese tema, pero que era un trascendido, que era la mala relación que tenía Dávalos con Peñalillo. Ahí está el hijo versus el protegido de la presidenta. A mí Claro. lo que me sorprende es que por qué Bachelet, sabiendo que existía esta rivalidad, porque no creo que haya sido posterior al 11 de marzo del 2014, probablemente ya se arrastraba desde la campaña, los pone a los dos en La Moneda. Eso es bastante incomprensible, porque uno cuando forma equipo debería tratar de Evitar los problemas, de ¿no? propender hacia el trabajo en equipo. Entonces eso me llama mucho la atención. ¿Y cómo no logró que se pusieran de acuerdo? ¿Y por qué pone a dos personas que se llevan tan mal Sí. en La Moneda? A mí, ¿sabes qué? Yo creo que una de las cosas buenas que nos va a dejar el caso Dávalos es el tema de profesionalizar las relaciones del Estado, en el fondo. O sea, a mí creo que a esta altura, año 2015, casi 2016, no sé si me parece que exista una primera dama, el primer damo, el primer hijo, porque al final del día tú tienes que tener una persona que cumpla esa función y que no digo que Dávalos, quizás él sí tenía dedos para el piano, pero al final es el hijo. Entonces se da para temas de que está el hijo, el protegido, el bueno. Entonces yo creo que lo mejor es tener gente que es profesional, que todos hagan la pega, y yo creo que eso es una de las cosas buenas que nos va a dejar el caso de Dávalos, en el sentido de que deberíamos de cambiar la legislación, o sea, regularlo de partida, no existe ninguna regulación, porque además tampoco es bueno que exista gente que tiene un vínculo familiar en un país tan presidencialista con el presidente o presidenta, que además no está regulado para nada, o sea, no tiene responsabilidad administrativa, manejan recursos públicos, o sea, como que es una figura que no existe en la ley. Entonces, Claro, todo el segundo piso todo el segundo es discrecional. piso, claro, no está creado por no ninguna existe, ley. Pero como que vuelan por los aires legales, Y la idea entonces... era como una película gangsteril. Imaginarse al ministro del Interior interviniendo en el computador del encargado sociocultural de la Bien, No, moneda. yo ahí House of ya, Cards. sí, yo no sé ahí cómo funcionan las Pero ojo cosas, que no tengo también idea. estaban pero- interviniendo en el servicio puesto interno, si estaban interviniendo en hartas partes. O sea,
uno puede ver fácilmente que Peñalillo, según el comportamiento y según el historial que tiene, fácilmente podría haber hecho eso. Yo no creo que sea acá como una conspiración de la que esté hablando Dávalo. No, por eso te digo, es gangsteril lo que denuncia Se queda Dávalo. así, en el fondo Completamente, es sí. heavy. Completamente. A mí lo que me impresiona es que a la presidenta, y eso te lo dice cualquier personero de la nueva mayoría, se le advirtió de esto antes que tomara la decisión. O sea, ¿Qué cosa? de que no pusiera a Sebastián Dávalo porque podía ser... Acuérdense que también Sebastián Dávalo tenía problemas ya cuando había estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando formó esta agencia Paralela, asesora para... Como que era un tipo dado al asiática. maltrato. Entonces era un tipo Le que en gustaba. verdad, los autos también, que generaba bastante desconfianza, que generaba bastante como malas miradas en torno a la figura de la presidenta también, porque el hijo... Entonces a la presidenta se le advirtió, ella igual tomó la decisión de ponerlo, y yo creo que ahí una lucha de ego entre el hijo y el protegido, que en verdad causó esto y... Pero lo que denuncia Dávalo es harto más que una lucha de ego. Es propio de una persona que se quería tomar el Estado. No, dice que en el fondo estaban tratando como de desviar el tema de las investigaciones de Soquimich y por eso levantaron este tema. Yo la verdad es que no creo que tampoco alguien se quiera pegar ese balazo como gobierno en los pies, porque el caso Dávalo al final yo creo que fue el más gatillante para la formación de la Comisión Engel y para la caída de la popularidad de la presidenta. Pero anda a saber tú qué pasaba allá. Entonces, en realidad, es verdad. son Ojo, puras cuando especulaciones las que uno Puras puede especulaciones. tener. Pero ojo que el ministro Peñalillo en esa época, cuando hablaba del tema de Dávalo, lo ninguneaba totalmente el tema. O sea, no encontraba que iba a afectar a la presidenta. De hecho, muchos decían esto va a pasar rápido, en verdad No le va a tomó tocar el la peso. presidenta, la presidenta está blindada. No le tomó el peso nunca. Puede ser también que a lo mejor él nunca dimensionó que esto iba a afectar de tal manera a la presidenta de la República. Y de hecho, yo creo que también gatilla en su salida por el mal manejo que tuvo. Lo dice la misma nuera, que cuando se le pedía información acá a La Moneda, Peñalillo siempre le bajó el perfil a la situación, que no era tan importante, que la presidenta no vuelva. La asesora, la asesora de Erika Silva, la asesora de Sebastián Dávalo, también lo dice. Yo le dije al ministro que esto era un tema mucho más grave, que la presidenta vuelva y todo. Le bajó el perfil, o sea, yo no creo que ellos hayan pensado que se estaban disparando en los pies, por ningún motivo. Ahora, la verdad es que al final uno no sabe muy bien. O sea, aquí está una declaración de la idea que tiene Sebastián Dávalo. Lo que sí queda absolutamente claro es la rivalidad que tenían. ¿No habrá querido, me está preguntando ahora, ¿no habrá querido Peñalillo que el caso escalara para que afectara a Dávalo y se terminara yendo? Sin sopesar que también le iba a afectar a Bachelet Bueno, y al mismo... Esa es la interpretación que hace Dávalo, ¿ah? Que Peñalillo lo que quería era explotar eso para tapar otra cosa, dice Dávalo, pero explotar el caso Cabal. En y el le fondo echa que toda por la eso culpa. le haya dicho a Bachelet que no volviera de Caburua, porque... Como una cosa como mucho más de maquinación. Para que el hijo... Mira, yo creo que saliera mal- todo puede ser. O sea, a ver, cuando uno ve House Parado. of Cards, además, uno ya se empieza a pasar unos rollos de unos tamaños gigantes. Lo único Pero a mí lo que sí me pasa es que yo creo que igual el caso Cabal tiene aristas que hacen sospechar que hay algo ahí. Obviamente estamos esperando la investigación del fiscal y el fiscal y los tribunales van a decir si efectivamente hubo algo irregular. Pero yo creo que al menos antiético lo hubo. Entonces yo creo que a pesar de que pueda haber habido todo este House of Cards, toda esta conspiración, algo hay también ahí atrás que no le quita no le quita mérito propio, por así decirlo. O sea, el tema iba a salir yo creo igual, con Peñalillo dentro de La Moneda o sin Peñalillo dentro de La Moneda. Era un tema que iba a explotar en cualquier momento. Pero yo espero que el día de mañana Peñalillo salga a decir algo. O sea, yo creo que ese silencio y eso es como se han puesto algunos políticos de vivir en un mundo paralelo, en donde en verdad no voy a salir a declarar nada, no voy a salir a decir nada. Le voy a preguntar a Enrique Correa si tengo que decir o no decir algo. Ahora- Yo encuentro que en verdad, para la ciudadanía, él ocupó un cargo de relevancia, o sea, es el segundo cargo más importante de Chile. Entonces, no salir a responder nada, no salir a decir nada, yo creo que, no sé, lo encuentro de una cuota de responsabilidad como exfuncionario público bastante importante. Oye, son las 11, vamos a seguir. ¿Se pueden quedar un ratito más? Cortito, dice María Jara Quemada. ¿Lucho? Sí. Sí, ¿Sebastián? No, me quedo. Ya, son las 11, es que para no cortar tan abrupto, después darles el minuto final de cierre y todo lo demás. 11 con un minuto, hacemos la pausa, volvemos a Combinación Clave. Esto está que revienta en las redes sociales. Volvemos.